Hola queridas almas, hoy vengo a hablaros de un tema muy interesante, las ECM, experiencias cercanas a la muerte. Unas experiencias que muchos médicos corroboran porque pacientes que han considerado muertos han explicado y que mucha gente que ha sufrido pues una muerte espontánea ha vivido. Vengo a contaros, pero también a deciros que no hace falta morir para sufrir una ECM. Quédate y te lo cuento. Bueno, soy Isabel, médium auditiva y analista de la conciencia, entre otras cosas, y vengo a contarte hoy lo que son las ECM, como he dicho al principio, las experiencias cercanas a la muerte. Son experiencias que yo llevo estudiando desde que era muy joven. Me encantaba estudiar este tipo de cosas porque como os he contado en otros vídeos, hago viajes astrales, he tenido innumerables experiencias extracorpóreas, pues era algo que a mí me interesaba muchísimo, lo que la gente veía cuando fallecía o cuando hacía un viaje astral. En este vídeo me voy a centrar en las experiencias cercanas a la muerte de aquellos que han estado gravemente enfermos, médicamente han muerto, cerebralmente o han estado incluso en coma. Y con ello trataré de que entendáis por qué ven lo que ven, si tiene algo que ver con la ciencia o qué explica la ciencia y qué explicamos las personas más espirituales y las que, como yo, hemos tenido algunas vivencias muy similares a una ECM. Bueno, aquí en el canal de YouTube o en libros podéis leer muchísimo o ver vídeos sobre esas personas, esas experiencias que cuentan algunas de estas personas y que se han atrevido a contar, porque no todo el mundo se atreve a contar lo que ha visto cuando estaba técnicamente muerto, lo estaban operando, que también sucede. Entonces, estas personas, algunas de ellas, nos cuentan su experiencia, crean un libro con una sola experiencia que han tenido y que les ha marcado profundamente, porque una de las características de las personas que han sufrido una ECM es que les marca de por vida, cambian radicalmente su visión sobre la vida, sobre la espiritualidad. A veces eran personas muy científicas que no creían en nada, agnósticas, ateas, da igual porque esto no tiene nada que ver con la religión, pero os contaré qué relación tiene en teoría. Y esas personas que se han atrevido, porque muchas no se atreven, como os digo, tienen miedo a que las tachen de locas. Muchas personas que no creen en esto piensan que es una visión que han tenido, es la imaginación, es un sueño. Pero realmente no es así, se puede corroborar y comprobar muchísimas de las cosas que dicen. Pueden dudar, pero en la mayoría de casos nadie duda, tienen claro que la experiencia la han vivido, la han experimentado, que ha sido real, que estaban vivos. Una ECM, la persona siente como sale de su cuerpo, exactamente que nos sucede a los que hacemos viajes astrales. Siente como sale de su cuerpo, en la mayoría de casos se encuentra flotando en algún lugar, si es un quirófano, si es su casa, o incluso ya directamente se ven yendo hacia la luz. Y al ir hacia la luz, o estando ya en la luz, ven seres espirituales que conocen o reconocen, o que tal vez no, pero suelen experimentar sensación de mucho amor, de mucha paz. Encuentran a alguien normalmente espiritual que les da un mensaje, sea un guía, sea un antepasado que ha fallecido, un familiar fallecido, y les dan mensajes. Ellos además se sienten como una unidad dentro del universo, una unidad dentro de todas las almas, entienden todo, realmente sienten lo que sentimos todos o sentiremos todos al fallecer, o la gran mayoría. Entonces ellos experimentan la misma sensación que sufre cualquier persona que fallece y que no vuelve, únicamente que la mayoría se quedan en un plano en el que además te avisan y te dicen que hasta ahí puedes llegar, que tú decides si quieres volver, porque suelen darnos a elegir,
o darles a elegir a estas personas que han sufrido una ECM. Es decir, muchas veces les dan a elegir, o en la gran mayoría de casos, si quieren quedarse o regresar, que tienen la oportunidad. No todo el mundo la tiene y en estos casos de ECM sí. Entonces les dan la posibilidad de volver y de elegir. Y el alma, casi siempre, pues os digo que prefiere quedarse, porque la sensación en el otro lado es que experimentan la mayoría de personas, y podéis corroborarlo con lo que cuentan en sus vídeos o en sus libros, es que sienten un amor infinito, una paz infinita. No tiene nada que ver con lo que sentimos en este plano terrenal de dolor, de sufrimiento. Tampoco se echa demasiado en falta a los seres que dejamos. Es decir, el alma o el espíritu vuelve a ser él mismo y entiende todo, con lo cual no quiere regresar porque sabe que está muchísimo mejor en ese plano, en ese lugar que es desde donde procede y desde donde procedía antes de nacer. Pero bueno, en los casos en los que estoy contando, pues la mayoría vuelven, por eso cuentan su experiencia. Y en esas experiencias también es muy usual ver a algún ser religioso en el que tú crees o no crees. Es decir, hay innumerables casos de gente que ve a Cristo, a ángeles, a guías. Pero también, si tú eres de una religión diferente, musulmana, puedes ver a Mahoma, a Buda, depende un poco de tus creencias. Y diréis, bueno, pues entonces esto entra dentro de lo religioso o dentro de las creencias, de la imaginación de la persona. No del todo, es decir, la experiencia es real, pero para que sea más tranquila para ese ser que de repente se encuentra en un lugar diferente y sintiendo de forma diferente, y ocurre igual, exactamente igual cuando fallecemos, para que el tránsito nos sea más fácil, pues se nos presentan entidades con unas características que a nosotros nos hagan sentirnos bien, tranquilos en ese proceso. Si tú crees mucho en una virgen, en un santo, en una religión determinada, eso es lo que ves. Y exactamente igual les pasa a muchas personas que sufren una ECM. Pero a gente que no cree en nada, que es escéptica, que era muy científica antes de sufrir esta experiencia, también se le presentan seres de luz o le hablan, o él mismo o ella mismo entiende lo que está sucediendo sin necesidad de ver figuras religiosas. Esto es lo más habitual en los escépticos, porque no lo necesitan, y más si eres un alma evolucionada, independientemente de que seas escéptico en este plano, no tiene nada que ver. ¿De acuerdo? Las almas evolucionadas pueden aquí no creer en nada, pero cuando trascienden lo entienden todo. Entonces, una experiencia de este tipo muchas veces se diferencia de algo que es psicológico, pues como explica también el doctor Segarra, y os recomiendo ver sus vídeos, porque él tiene muchos pacientes con muchísimas de estas experiencias, pues en que en un brote psicótico, en algo que es la imaginación, no podrían ver cosas que ven cuando están siendo operados, como verse flotando en otra sala donde está ocurriendo algo que pueden después, posteriormente, explicar y contar, y que nadie podría saber de no haber estado en esa sala. O les transforma tanto el espíritu, su comportamiento, porque entienden que estaban vivos en otro lado, que su vida da un giro de 360 grados o 180 grados. Cambian radicalmente su vida porque reciben mensajes o entienden algo que en este plano hasta ese momento no entendían. Y también, aunque no puedan demostrar científicamente que vivieron eso, si no es algo que han visto en otra sala o que pueden contar de algo que estaba sucediendo en el momento de ser operados o en el momento de sucederles esto, de ver a otra persona en otro lugar, pues la experiencia indudablemente no puede ser corroborada por otros, porque simplemente la persona lo sabe. Si escucháis la opinión de médicos más científicos
que lo achacan a alucinaciones, pues tengo que deciros que está demostrado que las alucinaciones no tienen una coherencia, una correlación, son como imágenes o voces absurdas. Estas personas cuentan una historia real, coherente, el tiempo allí les parece muchísimo más largo de lo que a lo mejor ha sido mientras estaban en la muerte clínica. Pero os preguntaréis, ¿por qué le sucede a una persona una ECM? ¿Por qué fallece y vuelve? Bueno, aparte de lo que os he dicho, de que la persona en el otro lado decide si volver o quedarse, si tiene la posibilidad físicamente de hacerlo, pues esto suele suceder en personas que necesitan sobre todo un giro radical en su vida, en su forma de ver la vida, por alguna causa. A veces en el otro lado nos llaman pues con una grave enfermedad, con una muerte clínica, para poder transmitirnos un mensaje que de otra manera no podríamos entender o recibir. O para entender el motivo, tu misión de vida, el por qué estás aquí, o para darle un giro radical, como os digo. Entonces, en mi opinión, estas situaciones le suceden a personas que necesitaban este giro en sus vidas, necesitaban irse para entender, o iban por un camino en su misión de vida que no era el correcto y te llaman y te dicen no, esto no es lo que habíamos pactado antes de venir, como os cuento en otros vídeos sobre los pactos de almas. Entonces te llaman y tú decides si volver y continuar con lo que estabas haciendo, modificándolo y cambiándolo, porque en el 99,9% de las veces la persona, como os digo, da un giro radical en su forma de vida y de pensar y de vivir la espiritualidad, pues es la razón principal por la que sufren una ECM, independientemente de que haya sido por algo físico. Claro que sí. Pero bueno, también os tengo que decir que no es necesario morir para sufrir una ECM o algo similar. Yo misma lo viví en una siesta en el año 2000 aproximadamente, pero lo viven muchas personas que hacen meditaciones muy profundas o que hacen viajes astrales. Yo, por ejemplo, pues en esta siesta que os cuento del año 2000, sentí como salía por la cabeza, me estaba quedando como adormilada, cosa que no me suele pasar, no duermo siesta habitualmente. Salí por la cabeza, me noté salir por la cabeza, vi el túnel, vi la luz que había al final del túnel, iba transitando a toda velocidad con un guía a mi lado que lo sentía y hablaba con él. No podía verlo, no recuerdo verlo, pero sí sentirlo. Y atravesaba túneles oscuros, pero donde hacia los lados también habían más cosas. Es decir, luego llegué a la luz y tuve una experiencia que ahora mismo no os voy a contar, pero que fue muy intensa. Me explican cosas o aprendo cosas, otras se me olvidan. Y ahí pues tuve una experiencia, una cargación de energía que en un principio cuando volví a mi cuerpo no entendí. Tuve más experiencias en ese momento y podrían llamarse ECMs. Realmente yo no había fallecido, a mí no se me dijo te tienes que quedar o tienes que volver, pero sí que sucedía algo que le suele suceder mucho a la gente que hace una ECM, y es que mi guía me decía Isabel tienes que volver, Isabel tienes que volver, porque en ese estado y a donde tú vas no quieres volver. Yo llegué a la luz, no a la luz a la que llegaré el día que muera del todo, pero pues sí que vi muchas de las cosas y sentí muchas de las cosas que sienten las personas que fallecen momentáneamente. Entonces quiero con esto deciros que no hace falta morir, se pueden tener este tipo de experiencias extrasensoriales o extracorpóreas con viajes astrales o con meditaciones profundas. No es lo más habitual y en muchos casos se pueden ver cosas similares. Lo que ocurre es que una persona que no es muy espiritual, que no suele hacer meditaciones tan profundas o que no tiene viajes astrales, la mejor forma de que le hagan llegar los mensajes y de que entienda todo es con una experiencia cercana a la muerte. Y bueno, si te ha gustado este vídeo, si tú conoces a alguien o has sufrido alguna experiencia de este tipo, me encantará que me dejes tu experiencia en los comentarios o me preguntes cosas. Y también te invito a darme un like, suscribirte y activar la campanita,
porque así me ayudas a crecer y que mis vídeos los vea más gente. Un abrazo de mi alma a tu alma.